Y precisamente para explicarnos esta situación del veto presidencial de la Ley 3 de 3, le damos la bienvenida a Gustavo Almaraz. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bienvenido, Gustavo. Gracias, como siempre. Bueno, explicar efectivamente un poco qué significa este tema del veto presidencial. ¿No? Es una facultad constitucional que tiene el presidente de observar las leyes que les manda el Congreso. De hecho, la Constitución no usa la palabra veto, solo usa el concepto observaciones por parte del Ejecutivo. Estas observaciones pueden ser parciales o totales. Lo que hizo el presidente en esta ocasión fue hacer observaciones parciales, como lo acabas de señalar, al artículo 32. Esta facultad la ha tenido siempre el presidente, pero no sé si se acuerdan que antes del 2011 los presidentes podían aplicar el famoso veto de bolsillo, que era, les llegaba la ley y nunca la publicaban. Hoy eso ya cambió. A partir del 2011 tienen efectivamente que publicar. Tienes 30 días para hacer observaciones y si no observas, tienes 10 días para publicar. Y si no publicas, es parte de los balances entre los poderes, si no publicas, el presidente de la Cámara de Origen puede mandar publicar al Diario Oficial de la Federación. Entonces es un mecanismo bastante interesante, bastante bueno de contrapesos entre los poderes públicos. Como les decía, el presidente hace una observación parcial al artículo 32. ¿Esto qué significa? Que el Congreso, cuando llame a un periodo extraordinario, que probablemente sea el 5 de julio, solo podrá atender el veto presidencial en el artículo 32. Esa es la única materia de discusión que van a tener en el Congreso. Mucha gente dice, oye, metan el 29, metan el tema fiscal, metan una serie de cosas. No se puede. Todo lo demás ya va a ser ley, está prácticamente aprobado por todos. Sin embargo, la única materia del veto presidencial o las observaciones presidenciales es el artículo 32. En eso va a consistir el debate en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que dice específicamente el artículo 32? El artículo 32, si recordarán, es la inclusión de los empresarios respecto de las responsabilidades administrativas. El problema es que, la verdad, el veto presidencial o las observaciones presidenciales son bastante claras, porque la Constitución, cuando crea el sistema anticorrupción, en el artículo 118, señala que los funcionarios son los obligados. Entonces el Senado y la Cámara de Diputados efectivamente sí un poco se pasaron las trancas. Hay una posible violación a la Constitución. El presidente y Consejería Jurídica observan eso y dicen, no puedes incluir a los empresarios porque no son parte del sistema. Ese es lo que dice el artículo 32 respecto a la Ley de Responsabilidades Administrativas que vetó y observó el presidente. ¿Y en cuánto tiempo entra en vigor este veto presidencial? No, simplemente hace las observaciones, lo envía durante estos 30 días que ya lo echó al Congreso, y el Congreso puede discutirlo o no puede discutirlo, ¿sí me explico? O sea, ahí es donde ellos lo reciben, pueden llamar a periodo extraordinario, pueden no llamar a periodo extraordinario, pueden insistir incluso en la redacción que ellos aprobaron. Tienes que, para superar un veto presidencial, necesitas 2/3 partes del Congreso. No pareciera que va a suceder eso, sino que van a modificar el artículo 32 para, al parecer, eliminar la obligación de los particulares y volver a pasar la ley, ¿no? Entonces no tiene una vigencia, simplemente tiene 30 días, observa, y el Congreso hace lo que quiere con esa observación, la acepta, no la acepta, la rechaza, la procesa. Entonces, eso significa el famoso veto presidencial o las observaciones que hace el presidente, ¿no? Eso es esa facultad constitucional de pesos y contrapesos entre los poderes públicos, ¿no? Y a partir de ello ya no tenemos ningún otro recurso. Después del veto presidencial pasa la ley y si no pasa nada, así se queda. Así es, al menos que ya cada uno de los actores involucrados o afectados pueda promover juicios en lo particular respecto de una afectación personal, ¿no? Pero ya es una acción específica. Pues una acción bastante polémica, estaremos muy al pendiente de saber qué es lo que pasa. Así es. Si se hace este veto, entre comillas, porque dices que no en realidad es un veto, es unas observaciones, y ya sabemos si se hacen estas observaciones o no, y si pasa publicada como se quedó o como la están proponiendo. O si la aceptan, así es. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, nos vemos la próxima semana. Bye.